vamos al club de lectura. Hoy estuvimos en el primer libro de Samuel, capítulo... ¿alguien me recuerda? Oh, wow, gracias. Eso me dice que varios de ustedes van al día. Bien por ustedes. El contexto histórico. David está huyendo de las locuras de Saúl. David es un prófugo de la injusticia, porque para este punto no parece haber hecho nada de lo cual Saúl pudiera culparle. En ese contexto ha despertado sentimientos depresivos, pero muy autodestructivos. Tanto que se escucha patético, pues la expresión que David dice es: finalmente, Saúl va a matarme. Y si yo me meto en la historia, le tengo que preguntar, bueno, pero ¿qué pasó con la profecía que te hizo Samuel? Creo que David me respondería: sí, ya está muerto. Sí, pero él solo fue el instrumento, el que te ungió fue Dios. David, todo apunta a que estás perdiendo la perspectiva. Todo apunta a que estás entrando a un oscurantismo. Estás escuchando la voz de tus valientes en lugar de escuchar la voz de tu Dios. Y si alguno de ustedes en este punto me dice: pastor, está exagerando. No, ¿cómo que estoy exagerando? Si en este momento David se había convertido no solo en un ladrón, sino en un asesino. Porque no van a encontrar un solo verso que apruebe o que aplauda de parte del cielo que David incursione y provoque las matanzas que aquí se describen. Cierto que Dios lo puso como un libertador, como un guardián, como un paladín, como un defensor, pero no a matar gente inocente. Él estaba enredado en esas prácticas porque estaba perdiendo la perspectiva de su vida espiritual. Ahora, no estoy en este punto tratando de juzgar al dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Solo estoy diciendo que la historia debemos aplicarla a nuestra propia historia. Y estoy diciendo que aun cuando David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, se estaba perdiendo. Porque se había distanciado. Usted y yo no creo que estemos a la altura de David. Yo menos que usted. Eso significa que si yo me alejo de la palabra de Dios, por favor, no lo vean como misticismo o como frase carismática de uno de esos predicadores que gritan cuando me distancio de la palabra de Dios. Véanlo de forma muy práctica, de forma muy académica, muy científica. Dios hablando de nuestra vida, pero usted y a mí ya no nos habla porque usted y yo no atendemos este libro. Entonces, cuando usted y yo nos distanciamos, también somos capaces de entrar a ese lado oscuro y hacer cosas horrendas. Y no olviden que algunos de nosotros ya tenemos historias que contar que nunca vamos a contar. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. No quisiéramos que la gente sepa lo que fuimos capaces de hacer. Nosotros mismos nos asustamos y más de una vez hemos deseado: wow, si yo pudiera dar marcha atrás en el tiempo, volver a vivir, no volvería a cometer esa torpeza.
me duele, quisiera que la tierra me tragara. Bueno, si David fue capaz de hacer esas cosas, usted y yo no estamos muy lejos cuando nos distanciamos de la palabra. Quiera que no sea su caso ni el mío. Luego, parece que desaparece, valga la redundancia, de la escena David para que el coprotagonista sea una vez más Saúl, el mal coprotagonista. Y ahora está echando rayos, centellas, porque Dios no le responde. ¿Cómo te va a responder si tenés rato de ignorar la palabra de Dios? Sí, ahora estás afligido. Ahora tenés una soga en el cuello, el mundo se te vino encima, hay ejércitos que están sitiando el tuyo. Tu campeón, tu preferido, el que peleaba las batallas, ya no está de tu lado. Y de paso, Samuel está muerto, el que hablaba con Dios, o el que también hablaba la palabra de Dios. Así es que vas, buscas, pero Dios no responde. Pero cuidado, no es que Dios no responda porque Dios no le da la gana de responder. Es que llevas rato de no escucharlo. Ya sobrepasaste el nivel. Válido es que usted y yo nos preguntemos aquí, wow, yo tengo ratos igual de no escuchar al Señor, de no sentarme a atesorar, a abrazar, a enamorarme, a buscar debajo de la letra de la Biblia, a poner en el escritorio, en mi Biblia, un libro afín, tomar un plumón, una regla, subrayar, tomar notas, al rato estar derramando lágrimas y sentir que Dios me está hablando. ¿Qué? Si usted ya no sabe qué es eso. En fin, así está Saúl. Y tan mal está que se le ocurre buscar hechiceros. Ahora me meto a la historia y con ganas de confrontar a Saúl y le digo, mira, pero ¿cómo se te ocurre? Y que no sos vos el que meses atrás diste el decreto de que todos los hechiceros y adivinos debían ser muertos en la tierra de Israel. Y todos huyeron. Porque vos, sabiamente, les declaraste la guerra. Porque ellos usaban espíritus demoníacos para engañar. Y ahora se te ocurre andar buscando uno. ¿Saben qué me habría contestado? En mi vida. Yo le resuelvo como yo quiero. Y esto es lo único. Una vez más, cuando cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios, cualquier palabra, por estúpida que sea, la abrazamos. Y digo estúpida esta vez porque es demoníaca. Es lo que estaba abrazando Saúl. Y sabía dónde preguntar. Cuando digo sabía dónde preguntar, es como aquella gracia que yo le pregunto a mi amigo, pero ¿y cómo sabes dónde venden eso? No, yo tengo resuelto cómo hacer bien lo malo. Ay. En fin, encontró una divina
Parece que no los había conseguido echar a todos. Y se las arregló para consultarle, pero no sin antes recalcar la historia de que se disfrazó para poder llegar a, ¿cómo se habrá llamado? ¿La casa de la divina? ¿El casino de la divina? ¿El lupanar? ¿La casa de mala muerte? ¿Un bombillo rojo en la entrada? No sé. No sé. Pero le dijeron, ahí está. Entonces me disfrazo. Y ahora yo de nuevo le pregunto, ¿para qué te estás disfrazando? ¿Quién se atreve a confrontar al rey? ¿Quién se atreve a levantarle la voz al rey? ¿A quién impresionás? ¿A quién vas con tu guardaespaldas? ¿A quién vas a engañar? La locura, ¿no? Cuando ignoramos la palabra, la locura nos abraza. Si pudiéramos usar una máscara y convertirnos en otro, como el famoso juego mental del iluso que fantasea con ser el hombre invisible, para así entrar en todos los lugares sin que nadie lo descubra. Bien, llega y de inmediato la divina lo descubre. Ahora, noten ese diálogo más tarde. ¿Y cómo es que la divina de Endor descubrió a Saúl? Nunca nos cabe en la cabeza que tuvieron contacto. No podía decir, yo lo he visto. Tal vez en la coronación, pero ahora Saúl ya era un viejo. Iba disfrazado. Su tono de voz no pudo haber sido. Van a descubrir que ella sabe de quién se trata por la palabra de Saúl. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que pidió Saúl para los que han leído? ¿Me traes a Samuel? Era el único loco en el pueblo que le podía pedir a la divina que le trajeran al hombre de Dios. O sea, no es que la divina adivinó nada. La divina dijo, ¿quién más puede pedir por el profeta Samuel sino el loco de Saúl? Y no bastó con eso, sino que además se molesta la bruja. Y le dice, pues nos has mandado a matar y ahora me venís a matar aquí, pero antes querés que te haga un favor. No, le dice Saúl, aquí estamos entre brujos, no te voy a hacer nada. La locura los tenía los dos. Y para aquellos que alguna vez han pensado de que los brujos, los mediums, los adivinos, los que practican la hechicería, tienen poder de traer a los muertos basándose en esta historia, eso es lo más absurdo y ridículo que pueden decir. No han leído la palabra. Porque la mujer esta, la bruja, no trajo a nadie. Todavía estaba platicando, ella no hizo ningún conjuro, ninguna invocación, nada, no hizo un hechizo, no buscó un entierro, y no sé cómo se llama eso, sino que todavía estaba en el saludo cuando Samuel apareció. Y los que van a leer más tarde, ¿saben lo que sucede cuando la divina ve a Samuel? Por poco y se muere del susto. Porque jamás imaginó que un hombre de Dios iba a llegar ahí. Ella sabía.
espíritus de Dios están viniendo para llevarme al infierno. Algo como eso. Y bueno, Saúl entonces habla con Samuel y Samuel le dice lo mismo que he dicho estos 15 minutos. ¿Para qué querés hablar conmigo si Dios ya no quiere hablar con vos? Y oro a Dios que se vayan todos pensando, y yo primeramente, que jamás llegue esa pregunta a nuestra vida. El momento en donde se dice, Dios ya está harto de vos. Colmaste la paciencia. Te luciste meses y años despreciándolo, rechazándolo, ignorándolo. Se te acabó. Pero para aquellos que han estado durante días o meses ignorando a Dios, recuerden que la Biblia dice su palabra de que Él es un Dios de misericordia, grande en misericordia. Y estoy convencido que está usando toda esta historia y a este inútil para decirle a usted que usted todavía tiene oportunidad. Allá usted si le quiere prestar atención. Bien, ya no me quiere dar más tiempo Efraín. Así es que vamos ahora a guardar el libro texto del libro de Samuel y vamos a buscar el libro texto de Equipados para la Batalla, del libro Fin. Los que no lo han empezado a leer, es prematuro decirlo, pero yo ya estoy entusiasmado. Siempre he dicho que MacArthur es un referente. Y como que este libro no nos va a decepcionar tampoco. Bien, hoy está en el contexto de guerra espiritual. Otra frase que los incautos, los que no quieren escuchar la palabra, los que se exponen a predicadores, aduladores, manipuladores, quedan enredados en sus frases místicas y piensan que ahí hay mucho conocimiento. Guerra espiritual, en realidad, para este maestro, es una frase que muchos usan para manipular a la gente, para satanizar y para darle a los demonios más importancia de la que tienen. Así es que cuidado y no caiga en eso. Ese es el contexto, pero el capítulo de hoy se refiere a la pregunta si los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Si usted ha estado estudiando la Biblia con este inútil en los últimos 5 o 10 años, recordarán que ya he explicado 10 veces que no hay forma. Pero el punto es este: los que enseñan guerra espiritual dicen que sí. Y es una puerta de entrada a una cantidad de herejías, de mentiras, de charlatanerías, en donde si usted no estudia la palabra, fácilmente va a caer. Porque, oigan, si yo tuviera permiso del Espíritu Santo, les mencionaría algunos de los predicadores que pululan en los medios de comunicación masiva, que son precisamente promotores de la guerra espiritual. Y que temo que algunos de ustedes escuchan. ¿Por qué los escuchan? Tienen buen verbo.
saben comunicar, aunque lo que comuniquen sean mentiras. Y a eso le suma que tienen presencia escénica, tienen asesores de imagen, tienen tecnología a su alcance, y los que no leen la palabra, los que no toman tiempo para cotejar, caen en las telas de araña de estos manipuladores. El punto es, no es posible. Un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, que ha sido transformado, no puede ser poseído por demonios. Lo diga quien lo diga. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no. No es porque yo les esté diciendo eso. Es que Él en su palabra dice que no es posible. Y que si usted la leyera, yo también, encontraría todos los versos y todos los ejemplos del por qué no es posible que una persona que ya ha sido transformado por la gracia del Señor pueda ser poseído por demonios. Así es que si una noche de estas usted aparece asustado con una pesadilla y dice, pastor, vi un monstruo con colmillos, además yo me sentí como que yo era un vampiro y cosas parecidas, lea la palabra y va a descubrir que usted está tan distante del Evangelio, pero tan distante, y consecuentemente por eso queda enredado en cualquier charlatanería, que espero no sea el caso de ninguno de ustedes.